Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, como les iba diciendo, hoy nos toca iniciar un nuevo libro. Este libro es Levítico. Como una breve introducción, aparte de lo que ya hemos estado hablando, debemos recordar que Levítico fue dado por la tradición a Moisés, ¿no? Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, y él es quien escribe Levítico. Ahora, es bien interesante que para los judíos tradicionalmente Levítico es el primer libro que se tenía que aprender, el primer libro que se tenía que estudiar, y curiosamente es uno de los libros que menos estudia la iglesia. ¿Por qué? Porque Levítico es un libro, como bien lo dice su título, que va a hablarnos de leyes y que está destinado para los sacerdotes. Entonces, ¿de qué se va a hablar en Levítico? Levítico es un libro que muchas veces para la iglesia es difícil porque se va a hablar exactamente de estas regulaciones acerca de los sacrificios. Entonces, vamos a tener que lo que los judíos estudiaban y conocían al principio, nosotros muchas veces lo dejamos de lado, pero Levítico sienta las bases para muchas cosas que nosotros vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento. Sin el Levítico nosotros no pudiéramos comprender muchas cosas que se van hablando posteriormente en el Nuevo Testamento. Ahora, es interesante también que algunos conocen a Levítico como un manual del sacrificio, ¿no? Un manual de cómo se tenían que hacer los sacrificios, pero también hay quienes lo conocen como un manual de la adoración, porque los sacrificios en la antigüedad eran entendidos como adoración a Dios, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel entendía que podía adorar a Dios a través de los sacrificios. Ahora, nosotros podemos pensar que en la actualidad estos libros que son el Pentateuco muchas veces no nos van a hablar mucho acerca de nuestra salvación, acerca de la vida eterna, o no nos van a mostrar a Jesús. Pero quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 24. En Lucas 24 vamos a encontrar que ya está pasando la muerte de Jesús, los discípulos están siendo separados, están entristecidos, ya pasó la crucifixión. Entonces, hay 2 hombres que están regresando a su casa, ¿no? Estos vivían en Emaús, y entonces en Lucas capítulo 24 vamos a encontrar que Jesús empieza a caminar con ellos. Y cuando Jesús comienza a caminar con ellos, vamos a ver en el versículo 27 lo siguiente. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense que dice que Jesús empezó caminando con ellos a declararles a través de Moisés, ¿no? Dice desde Moisés. ¿De qué se habla cuando dice desde Moisés? El Pentateuco. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesús utilizó Levítico para que lo pudieran ver, para que pudieran escuchar lo que se había declarado de él. Eso significa que nosotros hoy podemos encontrarnos con Jesús en el Génesis, en el Éxodo, como ya lo hemos hecho, pero también en Levítico. Y todavía más difícil de creer, pero real, podemos encontrarlo en el libro de Números. Y en Deuteronomio obviamente lo vamos a encontrar, ¿no? Lo que es conocido como la segunda ley, la reafirmación de la ley. Ahora, si nosotros avanzamos ahí mismo en Lucas 24, vamos al verso 32 y vamos a ver que dice que después de que Jesús se fue, ellos se decían el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y esto va a ser bien importante porque cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude y que sea Él hablándonos a través de las escrituras, lo que va a hacer bueno, redundé, pero lo que hará es hacer arder nuestro corazón. Nuestros corazones van a arder con su palabra y vamos a encontrarnos con Él. Entonces, desde el día de hoy, apréndete esto. Levítico es difícil de leer. Y eso es cierto. Si tú empiezas a hacer un devocional en Levítico, si tú empiezas a leer Levítico, vas a encontrar que es difícil de leer. Pero cuando pedimos al Señor que Él nos hable, Él enciende nuestros corazones a través del texto. Y estas semanas lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en Levítico. En este manual que les decía, algunos dicen es un manual de adoración. Bien, el tema principal de Levítico, ¿cuál sería el tema principal de este libro y por el cual nosotros deberíamos de poder estudiarlo y encontrarnos con el Señor? Bueno, el tema principal de Levítico es la santidad, así como lo oyen. Levítico, su tema principal va a ser santidad. Y tan es su tema principal que es una de las palabras que más se repite en este libro con 85 apariciones. 85 veces vamos a encontrar santidad, sean santos, yo soy santo o alguna de las desinencias de santidad. Bien, otra palabra importante que de hecho hasta aparece más ocasiones que santidad es la palabra sangre. Y es que Levítico es un libro que nos invita a pensar en la sangre, a convivir con esto. El pastor Warren Wiersbe decía lo siguiente, y te lo quiero citar. Levítico es un libro de sacrificio y sangre, temas que son repulsivos para la mente moderna. La gente de hoy quiere una religión sin sangre, salvación sin sacrificio, pero esto es imposible. Y ahí cerramos la cita del pastor Warren Wiersbe. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Levítico va a ser este manual que nos va a hablar de cómo adorar, pero vamos a encontrar sangre, vamos a encontrar sacrificios, vamos a encontrar cosas que difícilmente pudiéramos digerir hoy en día. De hecho, si nosotros pensáramos en cómo tendría que ser la religión judía en esos tiempos, vamos a encontrar que era una religión bastante sangrienta en cuanto a los animales, ¿no? Pero tiene una razón de ser y es muy simbólica, cosa que en el contexto hebreo se podía entender cuando Moisés establece estas leyes y también conforme el pueblo iba avanzando. Para nuestro contexto es todo un reto. Tú y yo decimos, ¿cómo puede ser posible que Dios exija sangre? ¿Cómo puede ser posible que Dios pida estas cosas? Pero es que nosotros no entendemos lo que está implícito en todo lo que Dios está hablando en Levítico. Por eso es que necesitamos entrar con con el contexto histórico y social y que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, el versículo clave para algunos es Levítico 19:2. Entonces, si tú tienes ahí ya Levítico, ve a Levítico 19:2 y vamos a encontrarnos con este versículo clave que algunos nos narran. Hay otros que dicen que no es un versículo, sino que son 2 o 3 capítulos, el corazón de este libro. Pero Levítico 19:2 me parece que lo resume bastante bien. Dice, habla a toda la congregación, Dios le está diciendo a Moisés, de los hijos de Israel y diles, santos serán porque santo soy yo, el Señor su Dios. Entonces, el tema principal, como ya les había dicho, es esto. Y por lo tanto, el verso clave es, santos serán como santo soy yo. Y debemos de entender la palabra santo, que es apartado, solamente para un uso o solamente específicamente para tener relación con una persona.
y es que tú te santificas cuando empiezas a tener una relación con Dios, cuando tú dejas de creer en todo lo demás que te llama a creer, a confiar en estas cosas y pones toda tu confianza en el Señor. Entonces, el Señor ha depositado no su confianza en nosotros, sino que ha depositado su amor, ha depositado su gracia, ha depositado su misericordia. Y es ahí donde nosotros nos podemos encontrar con Él, ¿no? Él es el que ha depositado todo esto y nos ha santificado. Ahora, nosotros debemos de depositar en Él nuestra confianza. La división, ¿cómo está dividido Levítico? Bueno, Levítico tiene una división interesante. Podríamos hablar de varias subdivisiones, pero vamos a hablar de una división a grandes rasgos. Y esta división a grandes rasgos pensaríamos que va a ser del capítulo 1 al capítulo 7, en donde se va a hablar de las ofrendas. Después del capítulo 8 al capítulo 10 sería la segunda, que se va a hablar del sacerdocio. Del capítulo 11 al capítulo 17 sería la tercera división, en donde se va a hablar del pueblo, y del capítulo 18 al capítulo 27, por último, la cuarta división, sería del mundo o de la creación. Y todas estos 4 divisiones va a ser para hablar de una ofrenda santa, para hablar de un sacerdocio santo, para hablar de un pueblo santo y para hablar de un mundo o una creación de Dios santa, apartada, hecha de la forma correcta. Y esto va a ser bien importante para nosotros porque entonces probablemente tú te has llegado a preguntar lo mismo que yo en algún momento. ¿Cómo me puedo acercar a Dios de la forma correcta? ¿Cómo le puedo ofrecer a Dios de la forma correcta? Es más, ¿cómo sé que le puedo servir? O si ya está sirviéndole, ¿cómo le sirvo de la forma correcta? ¿Cómo debo de tratar a los demás de la iglesia en la forma correcta? ¿Y cómo debo de tratar a la creación de la forma correcta si ya estoy con Dios? Pero en esta primer gran división que tenemos, también vamos a tener una división más en donde cuando se habla de las ofrendas, y eso lo vamos a ir viendo en estas semanas, vamos a encontrar que se va a hablar en los primeros 7 capítulos de estas ofrendas y se va a hablar de 5 tipos de ofrendas o tipos de sacrificios, aunque no todos son sacrificios animales, ¿no? Por ejemplo, el segundo vamos a tener un sacrificio de cereal o de la tierra, en donde vamos a hablar de este tipo de sacrificio y cada sacrificio, cada uno de ellos va a tener diferentes significados que vamos a ir viendo semana tras semana. Entonces, es bien interesante ver que cuando acabemos de estos 7 capítulos, vamos a encontrarnos con que Jesús cumple con los 7 tipos de sacrificios por nosotros. Por eso es que después, en el Nuevo Testamento encontraríamos un paralelo o vamos a encontrar un libro paralelo a Levítico. ¿Qué libro sería este? El libro o la carta a los hebreos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos Levítico, podríamos ir estudiando también la carta a los hebreos e ir viendo cómo es que se va revelando Jesús a través de ellos. Vamos a comenzar Levítico capítulo 1. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.